Recordemos entonces que estamos en un modelo educativo por desarrollo de competencias y este modelo es eh, posterior al modelo constructivista, que en un momento también estuvo vigente, y antes del modelo constructivista estuvo el modelo conductista. Estas tres referencias sería conveniente que pudieras revisarlas tú, ¿no? Modelo conductista, modelo constructivista y modelo de desarrollo de competencias. Si te interesa un poco más el tema, pues vale la pena que le eches una revisada. Finalmente, sabemos que en este modelo de desarrollo de competencias, pues obviamente derivado también de UNESCO y de estos 4 pilares de la educación, que en su momento ellos fueron los que apuntalaron para el mundo este modelo educativo, pues nos prepara en muchos sentidos, no solamente para el mundo del trabajo, sino también para para nuestro desempeño en la sociedad de manera general. Por supuesto con una especialización que sería la carrera que estás cursando. Sin embargo, eh, pues hay que considerar que entre las competencias, digamos que serían las competencias genéricas, pues hay un pequeño listado, como ustedes pueden ver, también lo pueden buscar en línea, ¿no? Que es algunas de las cosas que todo profesionista tendría que tener en un momento dado. Pero más allá del listado y más allá de entrar en algunas de estas especificidades, estamos observando a nivel global que, por ejemplo, una de las cosas que no se menciona en las competencias, pero que hoy parece que es indispensable para todo profesionista, se habla de esta inteligencia emocional y la inteligencia emocional para el manejo de los conflictos que siempre van a existir en todo ámbito de trabajo, ¿no? Y tenemos que saber cómo gestionarlo. Porque muchas veces decimos, bueno, entre ese análisis de fortalezas y debilidades, en las debilidades muchos señalan que pues tienen un carácter específico, ¿no? O que les molesta que les señalen las cosas y pues tenemos que aprender a trabajar en equipo y tenemos que aprender también a recibir instrucciones y tenemos que darle seguimiento a esas instrucciones y eso es parte también de la inteligencia emocional. No existe un trabajo en donde no hayan retos, no hayan problemáticas, no hayan obstáculos, ¿no? O sea, el trabajo de los sueños de la gente es un lugar donde tú puedas desarrollarte aplicando tus conocimientos y tus habilidades y a lo mejor si integras esa variable de la no problemática pues es todavía más complejo encontrar un espacio así. Por lo tanto, aparte de la inteligencia emocional, la empleabilidad pues es nuestro concepto base con el cual podemos también como que entrar a esta discusión de nivel internacional, nacional y local y eso es lo que nos va a posicionar en un momento dado con la suficiente capacidad para afrontar el tema del empleo. Entonces me voy a permitir leer esto, ¿no? Es el carácter o cualidad de ser empleado, o sea, que puedas tú entrar a ese mercado de trabajo, que te mantengas, pero que también puedas moverte al interior de un empleo o cambiarte de empleo buscando mejores condiciones laborales. Es decir, el proceso de inserción laboral o el proceso de reinserción laboral. Esto, por ejemplo, a nivel España, pues, se habla mucho de los que están en situación de paro, es decir, salen del mercado laboral, ya sea porque ya no cumplen las calificaciones o los estándares de ese trabajo, o por los recortes o por las crisis se quedan en una situación de paro, es decir, una situación de desempleo. Cuando ellos van a volver a entrar, entonces se habla del proceso de reinserción laboral. Ya en México se habla también de reinserción laboral, ¿no? Pero básicamente está centrando la capacidad en ser autosuficiente al interior del mercado de trabajo, el mercado laboral,
que permite dar cuenta del potencial a través del empleo sostenido, o sea, una y otra vez tenemos empleo o tenemos múltiples empleos. Cosa que también es interesante, por ejemplo, que muchas personas tienen 2 empleos o 3 empleos, 3 trabajos. Uno de esos trabajos puede darte, o uno de esos empleos puede darte las condiciones mínimas, es decir, el salario mínimo, la cobertura médica, el acceso a la vivienda, y quizás ese empleo no sea del todo grato para la gente. Normalmente tienen que estar como mínimo las 8 horas para cumplir con los requisitos de ley y puedan tener acceso a ese paquete de seguridad social que debería ser ampliado para todos los trabajos. Y en ocasiones tienen un segundo empleo en donde no tienen que estar tantas horas, no tienen los beneficios de ley, pero a diferencia de eso cuentan con un acceso a un salario más elevado. Y todavía sí hay gente que tiene un tercer trabajo y que puede ser un trabajo por cuenta propia, ¿no? Entonces, pero lo que sí es importante para nosotros como profesionistas es saber sobre empleabilidad, porque lo estamos basando en conocimientos, habilidades y actitudes. Obviamente esto suma, como dije en el primer segmento, pues también hacer ese análisis y esta crítica de nuestras habilidades, nuestras fortalezas, y sobre eso ir trabajando también y cómo integrarlas en mi profesión, ¿no? Por lo tanto, pues ahí iremos también viendo ciertas cosas. Voy a dejar esta lectura, que son las rutas de éxito en el ejercicio profesional de la antropología, retos y perspectivas, que aunque sé definitivamente que no todos están estudiando antropología, pues sí me gustaría dar la referencia de esta lectura, porque en cierta medida pues también hemos considerado los otros perfiles de formación en la facultad. Por lo tanto, la lectura va a estar en un link en la parte de abajo de este video, también como para que podamos ir haciendo nuestra tarea, la que se va a quedar para completar en la siguiente clase. Y por supuesto, el trabajo precario, estas 2 láminas siguientes son de una socióloga del trabajo, Beatriz Torres, de las cuales hago referencia acá, ¿no? El trabajo precario y la precarización del trabajo hace referencia a estar en este proceso de trabajar pero sin la seguridad social, en un trabajo inestable, o sea, no sabes en qué momento te pueden despedir o en qué momento te puedes quedar sin el trabajo. Normalmente no tiene una retribución adecuada o no tiene una retribución que cumpla ni siquiera con el mínimo en muchas ocasiones, o aunque cumpla con el mínimo, pues está mal retribuido, ¿no? Tiene ciertas condiciones de peligrosidad, o sea, se expone el usuario del trabajo a ciertos peligros, ¿no? Y no es satisfactorio, es decir, es insatisfactorio, porque en primera instancia, al no tener la retribución adecuada, pues obviamente no puede en muchas ocasiones cubrir ni siquiera pues las necesidades básicas. Y pensemos también entonces ahora, aplicándonos esta fórmula o estos indicadores del trabajo precario en el trabajo que pudiera desempeñar algún profesionista de las licenciaturas que en este curso están participando. El tener, por ejemplo, una participación en un proyecto y que te contraten de manera directa, no por la institución, sino por el líder del proyecto, pues obviamente no te dan ninguna prestación, ¿no? No estás ganando con el tabulador que tendrías que ganar, y muchas veces también nos ponen por delante como profesionistas esa condición. Bueno, tú como eres recién egresado no puedes ganar más de tal cosa, y generalmente ganas la mitad de lo que ganaría alguien con cierta experiencia. Este binomio de el profesionista recién egresado y la falta de experiencia ha sido un pretexto en los últimos 20 años para generar estas condiciones del trabajo precario, también para el ámbito profesionista, ¿no? Y por otro lado,
por otro lado tenemos que el trabajo, las modalidades de trabajo precario para los asalariados y para los no asalariados. Es decir, hay gente que recibe un salario constante, pero como vemos en esta sección de asalariados, pues tiene un empleo de tiempo parcial o un empleo temporal o un empleo clandestino, ¿no? Los trabajadores permanentes no tienen contrato, los trabajadores permanentes con contrato pero sin seguridad social, los trabajadores domésticos también permanentes tienen un salario pero no tienen nada más que los pueda respaldar, trabajadores eventuales y trabajadores subcontratados. Y por otro lado, los no asalariados, pero que tienen trabajo por tiempo determinado, pues son trabajos eventuales, es un trabajo subcontratado. Acuérdense que el outsourcing hasta el año pasado comenzó a ser detenido por el nuevo gobierno federal, de tal manera que ahora pues es algo que las empresas ya no pueden hacer. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Los trabajadores que estaban en la sala de exhibición de alguna agencia de autos, no voy a comentar en alguna marca en particular, pero los que estaban ahí, por ejemplo, de seguridad y de limpieza, pues eran trabajadores de otra empresa que físicamente están prestando sus servicios en ese lugar, pero no les están dando ni el reconocimiento ni la adscripción. Por lo tanto, lo que pueda suceder en ese trabajo lo tenía que terminar resolviendo con la empresa que los contrató, que no es la empresa de la agencia de autos, ¿no? Eso es por decir un ejemplo, pero creo que todos conocemos gente que trabaja en seguridad, o hemos visto empleados de seguridad, y muchas veces no solamente en las empresas, muchas veces los vemos en las puertas de las casas, ¿no? Casas de un sector económico pues diferente, un estrato social alto, económico alto, en donde los vemos ahí sentados en una silla en muchas ocasiones, o a veces están parados ahí 12 horas, 16 horas, cubriendo un turno de seguridad totalmente a la intemperie, sin posibilidad inclusive de tener acceso a un baño, ¿no? Y esto me remite a ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, como están en las clínicas de seguro social, que estos trabajadores de seguridad pues muchas veces ni siquiera ellos tienen acceso al baño, no les dan la llave, o sea, son trabajos bastante castigados. No sé si puedan ver la parte de los últimos dos incisos que están en no asalariados, que son los trabajadores por cuenta propia que ganan menos del salario mínimo, y el trabajo en las familias, que es un trabajo no remunerado. A veces tienen un negocio propio y trabaja el hijo, trabaja el primo, el sobrino, pero pues no les están pagando un salario, ¿no? Pues se vuelve como parte de esa dinámica familiar. Sin embargo, también existen otros trabajos en donde sí ofrecen las prestaciones de ley, inclusive superan las prestaciones de ley. Y pues el caso de las maquiladoras es muy común, pero ustedes pueden ver que ahí les están dando prácticamente todas las prestaciones de ley y muchas cosas más. Y esto se vuelve sumamente atractivo, especialmente para las comunidades en donde son los enclaves de maquiladores, ¿no? Esta maquiladora de Monty Industries está desde hace más de 20 años en la región y pues se ha caracterizado por mantener estas prestaciones a sus empleados, ¿no? Pero habría que ver también cuál es la calidad del trabajo, en el trabajo, cuáles son esas condiciones, cuáles son esas presiones, cuáles son los índices de productividad, y realmente trabajan, pues sí, cierto, bajo mucha presión. Es un trabajo repetitivo, o sea, el que va a costurar los cuellos está costurando cuellos 8 horas, ¿no? Los problemas asociados a la salud de los trabajadores, como por ejemplo la pérdida de visión, pues son también muy frecuentes, ¿no? Y los riesgos de trabajo a los que están expuestos, pues también. Entonces, en ese sentido,
sí tenemos ese tipo de trabajos pero pues que corren esos riesgos. Bueno, y acá les pongo solamente de referencia, no sé si lo puedan leer bien y si no, luego puedo mandarles la lámina, pero el diplomado en inserción laboral, que se llamó Expectativas y Demandas Contemporáneas en las Ciencias Sociales, integraba estos 4 componentes, ¿no? El mercado de trabajo y la empleabilidad, el empleo como objetivo, la presentación de propuestas, proyectos e ideas, y la administración y gestión de propuestas, proyectos e ideas. Entonces básicamente era un diplomado que estaba enfocado a el conocimiento del mundo del trabajo, del mercado del trabajo y de la forma de cómo nos vamos a integrar nosotros a ese trabajo, ¿no? Ese diplomado pues se acabó con éxito en 2009 y también hubieron varias salidas de trabajo de campo con los alumnos y pues tuvo una dinámica bastante interesante, y de hecho el artículo que se va a quedar como lectura incluye también la reflexión en torno a este diplomado que se hizo en la facultad. Y bien, como último punto también quiero hacer énfasis en la posibilidad de integrar las tecnologías a nuestro trabajo, porque muchas veces tener el conocimiento para desarrollar ciertas herramientas, no tienes que ser ingeniero en sistemas, no tienes que ser programador, simplemente hay que meterse, aprender sobre estas herramientas, y me parece que 2 herramientas fundamentales para todo profesional de las ciencias sociales son tecnologías de información y comunicación como un primer punto, y como segundo punto, una herramienta que no todos tienen en la formación de base, es la estadística. Me parece que para antropología y para arqueología creo que sigue vigente la estadística. No es la estadística propiamente de sacar la media, moda, mediana, cuartiles, desviación estándar, etcétera. Sí, eso forma parte de un paquete, pero también el manejo de software en la estadística nos permite entonces hacer la interpretación de múltiples bancos de información. En este caso yo les presento unas bases de datos que en su momento me tocaron a mí desarrollar. Pueden ver la fecha, la base de datos es de 2003 y sirvió para el análisis cerámico de un proyecto en específico, pero también en su momento se desarrolló un catálogo de cenotes a nivel municipal, y estos datos y estas bases de datos siguen vigentes. Por supuesto, han migrado a otros escenarios informáticos, porque en este punto, cuando se desarrollan las primeras bases de datos, de hecho creo que esta es la tercera actualización, perdón, y ahí lo dice en el extremo superior izquierdo, todavía no se integraba, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, pero ya se tenían los datos de latitud y longitud para geoposicionar estos puntos en un mapa, ¿no? Y así, bueno, ha ido variando esta base de datos, pero pues ha sido bastante interesante colaborar con los colegas arqueólogos desarrollando herramientas para la investigación, para la gestión del patrimonio arqueológico y natural de Mérida, y también, por ejemplo, desarrollar algún tipo de catálogo de interactividad en CD-ROM, pues fue otra de las facetas en donde me ha tocado participar, ¿no? Pero sí es sumamente importante que nosotros podamos también diversificar, ahora sí que los saberes, apuntalar los saberes a través de la formación para el trabajo, y que eso nos va a posicionar con un valor diferencial, es decir, vamos a salir todos con la misma credencial, lo cual pues me parece que es una buena condición para el egreso, porque nos preparan de la mejor manera con las teorías, con las metodologías, con las formas para abordar el trabajo con diferentes perspectivas, con esta capacidad crítica. Pero nosotros tenemos que trabajar también nuestras habilidades, nuestra inteligencia emocional, la capacidad para trabajar en equipo, que es imprescindible, porque cuando se trata del trabajo multidisciplinario es cuando realmente entramos en conflictos, porque todos quieren aportar lo mejor, pero también todas las perspectivas en ese trabajo multidisciplinario, pues hay que ver los liderazgos, ¿no? Y en esos liderazgos, pues a veces
El arquitecto quiere decir, no es que las cosas tienen que ser así, pero la parte social, la parte antropológica, la parte turística, la parte histórica, pues son componentes, y en ese caso también tenemos que saber cómo mediar y cómo hacer pues valer nuestra voz, nuestra experiencia, nuestra perspectiva y la contribución. Y por eso les decía que sería muy bueno que pudieran ustedes también revisar por su cuenta estos modelos educativos, el conductista, el constructivista y el modelo de desarrollo de competencias a nivel genérico, así como también la definición de trabajo digno, empleo digno de la Organización Internacional del Trabajo, y eso nos va a ayudar un poquito también para entender cómo se van conformando pues estos panoramas del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, bien, a partir de este punto la tarea la voy a escribir para no tomar más tiempo en el video, que no tiene caso. Y voy a escribir ahí la asignación, que va a ser una lectura, una reflexión y la consulta de una página de la OSD, para que ustedes también vayan comparando, y sobre eso van a hacer una reflexión. Nos vemos en la siguiente sesión. Como pueden ver, ya concluimos con la primera etapa, la primera semana, y gracias por sus comentarios, gracias por mandar mensajes a los que tuvieron problemas. Yo también tuve problemas para subir esta sesión y son bastante complicados, tanto para el tema de la plataforma como para el mismo tema de Windows, que me ha estado fallando, pero seguiremos adelante con esto. Y recuerden que están los canales de comunicación abiertos. Por favor, sus tarjetas de presentación les pido que las hagan en el formato que se les solicita, con los datos que se les solicita. Es una cosa muy sencilla, es un PowerPoint, tu nombre, cómo quieres que te digan o cómo te llaman, cómo te gusta que te llamen, tu correo electrónico, tu teléfono y los datos que se les pidió, y les puse un ejemplo. Entonces, por favor, PDF no, porque necesito el archivo editable. Entonces, para los que subieron el PDF, bajen ese archivo, suban el nuevo, no pasa nada, pero lean las instrucciones y háganlo como marcan las instrucciones. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente clase.